Regístrate en el canal Señora Hermosa. A Ana no le agradaba Antonina Pavlovna, su suegra recién casada. Ella no dio ninguna razón y no le agradaba. Ana se sintió muy bien con su mujer mayor, pero no dijo nada. Su marido no lo aprobaría, así que toleró en silencio todas las quejas de la descarada mujer e incluso intentó sonreírle más a menudo. Aunque, por supuesto, esto no ayudó en nada. Antonina Pavlovna era una de esas respetadas matronas ancianas que son las únicas en el mundo que saben vivir adecuadamente. Y no solo ellos, sino también otras personas. Estaba extremadamente orgullosa de haber dado a luz y criado a 2 hijos, la hija mayor y el hijo menor. Y en cada caso conveniente, no se olvidaba de recordar a los demás la personalidad única con la que tienen la suerte de comunicarse. Anya no estaba en contra de que la hermana de sangre estuviera presente en la vida de su joven familia, que apenas había comenzado a ponerse de pie. Pero no todo el tiempo. La niña, criada por sus estrictos padres, creía que la generación mayor también tenía derecho a existir, pero siempre que ella, esta generación mayor, no impidiera que los jóvenes vivieran, pero específicamente Antonina Pavlovna lo impidió. Fue un gran problema. Todo empezó hace mucho tiempo, hace 3 años, cuando Anya conoció a Alexei en una fiesta de estudiantes. El chico estaba vestido, hablaba bien y todo estaba claro en una familia normal y adecuada. Y el hecho de que incluso llamó a su mamá en la fiesta, al menos una vez cada hora, la niña no le prestó atención. A Ana le agradaba el joven y aún completamente serio. Era una chica alta y hermosa, una figura dulce con ojos almendrados de color gris claro, frente limpia, labios ligeramente hinchados y rubor natural en las mejillas. Ana estudió pastelería en una universidad local y en un futuro próximo se sintió seriamente como chef de un restaurante Michelin. En breve. ¿Por qué no coquetear con una belleza así, que también inmediatamente miró al lindo chico engreído con expresivos ojos de karaoke y una sonrisa desarmada en toda su boca? Los jóvenes empezaron a conocerse y cuanto más avanzaban, más se disfrutaban unos de otros. Aliosa era nativa de la capital y Anya se mudó aquí solo para estudiar. Su familia era de un pequeño pueblo en el límite de la región y ella tenía parientes allí. Mamá, papá y tío, mamá y hermano. El futuro conquistador de todos los restaurantes del mundo creció en una familia feliz y llena de vida. Mamá y papá. A pesar de que no ganaron millones y no tuvieron grandes. Tenía muchos amigos en mi clase y me iba bien con mis materias. En resumen, vive y regocíjate. La decisión de ingresar a la capital y a la escuela culinaria no fue espontánea. Todo era que la madre de Aniña cocinaba muy bien. Sí, ella era famosa por esto en todos lados. Era excelente para las caravanas nupciales y la carne de diferentes tipos, la sal en los champiñones, la carne ahumada, el primer plato y varias guarniciones. En una palabra, no se puede enumerar todo a la vez. Que el ama de casa siempre estaba en la mesa de la casa donde creció Anna. Como la niña estaba acostumbrada a ayudar a su madre en la cocina, sinceramente consideraba que era su vocación. Y fue similar al hecho de que, de hecho, Ana apenas con leche absorbió muchas recetas y trucos maternos. Llevaba años friendo pasteles así que uno se puede chupar los dedos. Y cuanto más crecía, más sorprendía a todos con sus obras maestras culinarias. Le gustaba cocinar, calmaba su alma, la ayudaba a sintonizarse con la creación e incluso la distraía de los malos pensamientos. Por eso decidió que difícilmente terminaría la escuela en su ciudad natal y definitivamente probaría la felicidad en la capital y definitivamente en la cocina. Fue fácil entrar a la chica. Al primer intento. Incluso inesperado para ella misma. Se fue a vivir a un apartamento. Aquí los padres hicieron todo lo posible por la única hija. Alquilaron una pequeña habitación de una sola habitación cerca de la universidad. Sí, y Anya tampoco fue descarada. Comenzó a trabajar como lavaplatos apenas durante los primeros meses de formación. Para que los padres no pidieran dinero para ropa y libros de texto durante el tiempo extra. Allí, donde trabajaba como lavaplatos, la niña poco a poco comenzó a dominar las habilidades culinarias. La cafetería no era un establecimiento elegante, pero aún así tenía una atmósfera única.
Y aquí cocinaron con corazón, como para los suyos. Por eso Anna enseñó aquí muchas de las habilidades culinarias. Además, el chef se interesaba por tallar en su tiempo libre. Es decir, cortar frutas y verduras. También asoció a Anya con este pasatiempo, y los videos aprendidos en internet de Anya y el cocinero juntos crearon obras maestras para decorar platos rutinarios y festivos. En cuanto al menú del banquete, Anna también se rodó con el trabajo principal para ayudar en la decoración. Es bueno que la niña tuviera diferentes figuras comestibles. Dio la casualidad de que la niña ascendió con confianza en la carrera profesional. Primero conserje, luego ayudante de cocina y luego, justo después de graduarse, se convirtió en cocinera en una tienda frigorífica. Anya no necesitaba mucho. Después de todo, sus padres la ayudaron, le dieron dinero y ella se lo ganó gracias a su talento y trabajo duro. Constantemente sentía que le faltaba algo para una vida plena y feliz. Y esta pieza que faltaba del rompecabezas era exactamente él, Alexei, a quien conoció en la fiesta. Alexei era un tipo de valla completamente diferente. Si Anya no se limitara a mostrar talentos y fantasías desde la primera infancia, sino que solo la guiara suavemente y simplemente la ayudara a realizarse en la vida. ¿Qué le pasaba? Su madre, Antonina, se consideraba profundamente infeliz en el matrimonio de una mujer. Su marido, el padre Alexei, bebía mucho y casi todo el tiempo, caminaba mucho, ni siquiera intentó ocultar estos tristes hechos y no se apresuró a levantar la mano sobre su esposa. Al principio, cuando aún era joven y sana, Antonina pensó que el nacimiento de un hijo cambiaría a su marido. Y se convertirá en un hombre de familia apuesto y ejemplar. Pero, ¡ay! Cuando nació la hija mayor de Larisa, quedó claro que la paternidad no cambia a nadie en absoluto y no le debe nada. Entonces Tanya culpó a todos los demás por sus problemas y decidió que su cónyuge necesitaba un heredero determinado, es decir, un hijo varón. En sus fantasías, el hijo que nacía tenía que enseñarle a beber al padre. Y regresa a casa por la mañana, exigiendo a su esposa todos los servicios domésticos. El chico no se alejó de ellos inmediatamente. Larisa ya tenía 1 año y medio, un par de cintas azules de su ciudad natal. Pero, sorprendentemente, los problemas no desaparecieron. Había incluso más de ellos. Ahora. Exigió prestar atención no solo al recién nacido, sino también a Larisa. Y su marido no quería hacer esto en absoluto. No necesitaba hijos de ningún género, ni niños ni niñas. Y esta conciencia sumió a la joven Yasha Antonina en un estado de profunda desesperación. Pronto su marido no tomó el peso de la vida terrenal y los abandonó. Y comenzó a sacar a los niños con todas sus fuerzas. En principio, esta fue la acción correcta y lógica por su parte, si no una gran cosa, pero de ahora en adelante y para siempre, la única amante de su madre se convirtió en la pequeña Aliosa. Para Alex se adquirieron dulces, él era el heredero, los mejores libros para estudiar y vestir, el sucesor de la familia, los mejores campamentos de idiomas y otros placeres de la vida se buscaban día tras día. Para Larisa, quien, al crecer, también exigió no solo atención materna, sino también una parte considerable de los gastos materiales, Antonina no se distrajo en absoluto. Desde muy joven, la cabeza de la niña se llenó con el concepto de que toda la educación que tendrá, deberá proveerla a ella misma. Y, en general, la vocación de la mujer únicamente en el parto y la crianza de los hijos. Es difícil decir cómo podrían existir puntos de vista tan patriarcales en una mujer moderna, pero el hecho sigue siendo un hecho. Tanya literalmente adoró a su hijo y vio en él el significado de su existencia. Ella, la hija, casi no le hizo caso. Larisa no protestó. Era una chica tranquila, obediente y confiable. Inmediatamente después de graduarse del grado, Laura ingresó a la escuela técnica profesional local como secretaria. Por supuesto, no era una universidad de moda y ni siquiera una especie de academia regional con un nombre ruidoso. Pero tuvo que estudiar allí más seriamente que en la escuela. Como nadie ayudó a la niña, de alguna manera ella misma sacó los estudios. Conoció a un chico decente, se casó con él y, apenas un día antes, se escapó de baja por maternidad.
Antonina Pavlovna aprobó tal plan de la familia de su hija y la animó a decir que no hay muchos niños. Para una mujer son los niños, su felicidad y su continuidad. Y por eso, no te detengas, hija, en lo conseguido. Larisa, como hija obediente y esposa educada, no se opuso a su madre ni a su marido. Después del hijo mayor, nació rápidamente el segundo. Y después de 1 año y medio, tan temprano que nadie esperaba ni siquiera el tercero. Con las orejas cubiertas de niños, Larisa ahora literalmente no podía sacar la nariz de los pañales y del pote con comida para bebés. Y su madre solo le enseñó que todo está bien y todo va según lo planeado. Antonina Pavlovna no podía imaginar en un sueño terrible que algún día su pequeño hijo se casaría y ella tendría que compartirlo con su propia nuera. Y para Liosa, por supuesto, con su esposa. Desde el punto de vista de una madre amorosa, ningún frac era digno de lavarle la ropa interior y prepararle para una cena festiva. Y tuvo que cuidarla en la vejez. Y la madre que dio a luz creció. No durmió por la noche y siguió en la lista. Y para que un hijo comenzara a vivir solo de su madre, a Antonina Pavlovna no le podría haber ocurrido una pesadilla así. Simplemente no reconoció el derecho a ser hombre de Alexei, y no solo de su hijo. Pero todo sucede por primera vez. Y Alexei se enamoró. Antes de que el chico conociera a Annika, tuvo varias historias de amor que, por supuesto, no terminaron en relaciones serias. ¿Y cómo podrían conducir a algo permanente si Antonina Pavlovna, como si fuera la mejor razón, constantemente se burlaba de su hijo por las deficiencias de una posible esposa? Este es un poco esbelto y torcido, a pesar de que la chica era bastante bonita. Este es un poco gordo. Este es absolutamente estúpido. Y este es simplemente pobre. ¿Por qué necesitas una novia pobre, hijo? ¿Para qué? ¿Para proporcionar a sus familiares dinero que usted mismo gana? Y Alexei escuchó a su madre. Simplemente porque no podía vivir de otra manera. No pensó con su propia cabeza. Si hubiera observado atentamente cómo vivían sus compañeros y analizado su propia vida, habría comprendido que no tenía hogar sin un marido celoso, al igual que las perspectivas de su adquisición. Logró obtener un título de escuela secundaria, a pesar de sus numerosos esfuerzos maternales. Y su trabajo era tan pobre que el dulce niño no trabajó demasiado. Y por eso tenía que agarrar a cualquier chica en su posición, de acuerdo con él. Pero Alexei no pensó en todo esto, simplemente vivió su vida. Estaba satisfecho con todo. Y las novelas periódicas, y la polilla, a la que, por supuesto, el pequeño hijo había enseñado al completo desamparo doméstico. Y entonces, como brillantes fuegos artificiales, Ana apareció en su vida y puso patas arriba todo el sueño. Él. Lo que se suponía que causaría muchos problemas a la joven. Había perdido las llaves del apartamento y solo Alexei y Anya iban a la base turística de la ciudad para relajarse y nadar. Y Alexei, como un hijo cariñoso, inmediatamente volvió corriendo a casa para salvar a su amada madre. Tenía una billetera en el supermercado, como si se la hubieran robado, y el hijo tuvo que gastar todo su salario en su madre. En lugar de hacer al menos un regalo en honor a la festividad de su amada novia. En resumen, Antonina Pavlovna no sufría de falta de ideas creativas y, según sus cálculos, la desagradable Anya llevaba mucho tiempo escapando de su tesoro, haciendo brillar sus tacones. Incluso la mente preparada tenía un discurso para Alexei, para que estuviera feliz y no enojado por la chica que se fue. Pero el soldado obstinado e inteligente Anya no quería abandonar el acogedor lugar de su hijo. Entonces Antonina Pavlovna inició un intenso combate de artillería y ordenó invitar a una chica a su casa para hablar con ella personalmente. Pensó que los nervios de la joven se sacudirían y la desalojarían del apartamento de otra persona. Solo ella fue vista. Pero el cálculo no estaba justificado. Ana se comportó con mucha educación y no iba a renunciar a su alma. De hecho, las acciones de esta primadonna pasada de moda no fueron suficientes para lastimar a Anna. Pero su propia madre experimentada le enseñó, toleró obedientemente la interferencia de Antonina Pavlovna y esperaba reeducar gradualmente a Alexei. Durante cada visita de Alexei a su madre,
Antonina le proponía a Ana una tarea para la tarea. Y pronto, tales pruebas hicieron que la niña se pareciera extremadamente a una Cenicienta real. Ana lavó, limpió, secó y por supuesto cocinó. Mucho. Y diferente. De hecho, estrictamente hablando, era en la cocina donde se encontraba la peculiar sección de agua, donde Antonina definitivamente estaba perdiendo ante Anna. Además, su propio hijo. Era tan sensible que ni siquiera pensó que iba a decir algo. Le dijo a su madre que nunca podría hacer lo mismo que su madre. Antonina, que era muy sensible a las críticas de su hijo favorito, lo recordó. Pero ella no lo creyó. Incluso cuando supo dónde estudiaba la chica que decidió abusar sexualmente de su hijo, todavía no lo creía. Y comenzaron una verdadera batalla culinaria con Anya. ¿En qué otro lugar habría una variedad de programas de televisión con una trama plana y un final predecible? Todo era demasiado para él. Anya se preparó para Alexei y su madre fácilmente y con mucho pensamiento. Antonina, tratando de sorprender a su hijo en ausencia de una niña, sobrevivió sin ningún resultado. Lo que Anya recibió fue gentil y aireado. Antonina tenía un rostro duro, deforme y bronceado. Y Alexei se dio cuenta, por supuesto. Johnny estaba enojado porque vio con sus propios ojos que no podía jugar con la chica en su campo y aún así no abandonó esos intentos. Ana solo se burló de su hombre favorito. Ella no solo estudió y luego, una vez terminados sus estudios, consiguió un trabajo en un restaurante elegante. Valoraron el nuevo lugar, porque las manos de la niña eran realmente doradas. Anya y Alexei habían estado saliendo durante más de 2 años y era obvio que el asunto avanzaba lentamente hacia la boda. En cualquier caso, esto es lo que pensaron algunas de las novias de Anya. Esto dijo su madre, preguntándole a su hija sobre el negocio en la ciudad. Y la propia niña tenía la misma opinión. En cualquier caso, ella felizmente se casaría con su novio si él le hiciera la oferta con sus propias manos y corazón. Alexei, para su honor, también pensó muchas veces que había que agarrar a Ana más rápido y sujetarla con más fuerza. Al fin y al cabo, tardarán 1 hora. La chica era atractiva, inteligente y trabajadora. Entonces, ¿por qué no casarse con ella? Sobre todo porque sus sentimientos ya habían sido puestos a prueba por el tiempo. Con estos valiosos pensamientos, Alyosha no quiso compartir algo con su madre cuando iban juntos al mercado para hacer las compras semanales. ¿Pero qué empezó aquí? En apenas unos minutos, el joven descubrió que era un egoísta holgazán y decidió dejar a su madre sin apoyo en su vejez, que le estaba tirando dinero a su madre sin un centavo, y ni siquiera se sentía avergonzado de mirarla a los ojos después de eso. Que su supuesta novia solo quería vivir en su lugar y lo echaría inmediatamente después del sexo, o podría envenenarla. Y que la única mujer en su vida de la que puede estar seguro es ella, su madre. Entonces tienes que vivir con tu madre y no correr detrás de las chicas. Bueno, solo a veces. Pero luego vete a casa inmediatamente. En palabras de Alexei no escuchó nada que pudiera ayudarlo. Pero terminó su última pregunta, que fue formulada con una mano en el corazón y una verdadera tragedia shakespeariana. Sonny, por favor dime, ¿estás Alaba embarazada? Ella ya ha estado en algún lugar y tiene prisa por ponerse su ropa atroz. No te quedes callado, Alyosha, dímelo. Alexei se rió. Inmediatamente accedió a convencer a la locuaz y preocupada mamá de que todo lo que aquí imaginaba no era más que fruto de su imaginación. Y que su Anya no es así en absoluto. Bueno, sí, la chica es de provincia, pero eso no quiere decir que le vaya a quitar la vivienda a Alexei. Y ella no puede hacer eso. Porque según la ley, ella todavía no le pertenece. Pero el hecho de que mamá fantaseara con su embarazo es una tontería, porque ella no le contó nada al respecto. Pero esto no calmó en absoluto a Antonina Pavlovna. Por el contrario, estaba aún más segura de que este sinvergüenza de un pueblo lejano estaba tan ansioso por robarle a su hijo y arrancarla para siempre de su madre. Pero ella no la va a dejar. Y sin minutos la recién nombrada hermana de sangre empezó a actuar.
En primer lugar, tomó el doble de energía para atrapar a Anna en cualquier momento en que dos mujeres, viejas y jóvenes, se encontraran en un territorio. Y en segundo lugar, se esforzó en tenderle una trampa a Alexei para que buscara los defectos faltantes en Anna. Pues mira, hijo, qué impetuosa es. La posible sangre y sudor se derramaba si en el pasillo Anya ponía sus botas en el estante y al lado. Al fin y al cabo, todo el estante ya estaba ocupado especialmente por las zapatillas de la madre de Alyosha. Bueno, mira, Alyosha, qué descuidada es. Nuevamente los reclamos fueron trasladados, esta vez por el hecho de que el paquete con los productos de la tienda fue puesto en la silla y no en el piso. ¿Qué pasa si está sucio? Y la apoteosis fue que Antonina Pavlovna empezó a culpar a Anya de ser testaruda, obstinada y, además, sinvergüenza. Esto fue después de que la niña intentara protegerse de las agresiones de la mujer mayor por primera vez. Parecía que Antonina Pavlovna había previsto todo aquello a lo que su hijo podía prestar atención. Pero Alexei, como un cuerpo atado a una cuerda, aún así le hizo la oferta a Anya y la llevó a la oficina de registro. En la boda, la madre del novio estaba toda vestida de negro, de un color triste, y enfatizó en todos los sentidos que hoy es el día más terrible de su vida. Además, logró convencer incluso a los pacientes y comprensivos padres de Aniña, quienes inmediatamente se irritaron con la celebración cuando apareció esa oportunidad. Ana vio, por supuesto, el gran tesoro que tenía en sus suegros, pero aún esperaba que con el tiempo su relación se estabilizara de alguna manera. En cualquier caso, hizo todo lo posible por no responder a sus palabras ofensivas y no poner a su marido en contra de su madre. Estos fueron dos tabúes importantes que aprendió al comunicarse con su propia madre. El propio Alexei, como pudo, intentó apagar el fuego. Y el caso ocurrido en su casa. Al principio iba a mudarse con su joven esposa a un apartamento alquilado y visitar periódicamente a su madre para que no se aburriera. Anya apoyó firmemente este plan, porque tampoco quería vivir en un estado de guerra permanente en lugar de disfrutar del mes de la miel. Y solo Antonina Pavlovna, literalmente con su pecho, se levantó para protegerlos a ellos y a su hijo de vivir juntos. Una anciana incluso tuvo la intención de decírselo a su joven esposa, a quien nunca llamaría más que invasora. Si quieres, puedes alquilar un apartamento desde aquí. Vive en tu propia cabaña. Tienes el límite. Es un hábito. Y la gente normal que no está acostumbrada a limpiar, no se arrastra en los sofás de otras personas. Mi hijo tiene su propia casa, a diferencia de ti. Ahí es donde vivirá. Por supuesto, no resulta ofensivo escuchar tales acusaciones. Incluso el hecho de que su suegra siempre la llamaba límite, se insultaba a sí misma y, en combinación con otras palabras desagradables. La joven intentó hablar con su marido sobre que no debían empezar a construir un nido familiar en el odio, y que sería mejor que se dirigieran, al menos a la entrada vecina. Desafortunadamente, no entendía lo que pensaban sus recién casados. A Alex le convenía vivir de todos los utensilios de cocina y saber que su madre era la mujer principal de su vida. Además, no dudaba que tan pronto como se mudaran a un apartamento para vivir separados e independientes, comenzarían a ocurrir cataclismos de escala universal. Desde el momento en que se reunió con Anya, podía adivinar de qué estaba hablando. Las grúas estallarán, las tuberías de gas estallarán, los muebles se derrumbarán, los candelabros se romperán, las puertas se colgarán, los parquets volarán. Y miles de maneras de hacer que se quede en casa. No, que Anya no se ofenda, pero se quedarán con mamá. Y ya no es joven, pronto necesitará ayuda. Entonces Anya se ocupa de sus suegros. ¿Y qué? Él no tiene que hacer esto. Y esa es mi fuerza al final del día. Ana trabajaba en el mismo restaurante. Recientemente, la joven fue ascendida y ahora quedó a cargo de la jefa de turno. Aunque tal confianza en su propia nuera podría convertirse en motivo de alegría, Antonina Pavlovna solo pudo cepillarse los dientes, exclusivamente con palabras de simpatía hacia su propio hijo. Pobre de ti, pobre de ti. Eres un perfecto tonto. ¿No entiendes cómo conseguir un trabajo así? Así que te lo aseguro, tu esposa está ahí,
la gerencia te está entreteniendo en lugar de trabajar y estás pensando que ella es muy clara. ¿Cómo podría ser eso? Todo esto fue dicho justo enfrente de Anna, quien se puso pálida y agarró ambas manos del borde de la mesa. Ella ya estaba acostumbrada al hecho de que no recibirías una palabra amable de un chupasangre, pero mentir tan claramente no solo era desagradable para ella. Esto provocó un reflejo retumbante. Mientras tanto, Alexei observó atentamente la reacción de su esposa ante las palabras de su madre. Por supuesto, hace tiempo que aprendió que su madre tiende a doblar el palo de muchas maneras, pero al mismo tiempo recordó que el humo no existe sin fuego. ¿Y si Anya reacciona así, tal vez haya algo de razón en las sospechas de mi madre? De lo contrario, ¿por qué reacciona de forma tan expresiva? ¿Qué se esconde de ello? Pero Anya no pudo aguantar más. Para triste alegría de su suegra, que finalmente logró hacer gritar y enojar a su nuera delante de su marido, la niña culpó a su segunda madre de ser terca, desalmada, mentirosa y en general para todos los pecados mortales. Alexei interrumpió el torrente de lágrimas con un movimiento decidido y arrastró a su esposa a su habitación. Pensar. Él también pensó mucho. En primer lugar, la esposa de Dima se convirtió en algo nuevo para él, incluso antes de que la conociera. En segundo lugar, Aliosa comparó por primera vez el comportamiento de su propia madre y la reacción de Anna hacia él, y de repente se dio cuenta de que su madre también era una intriga. Y ella, por supuesto, puede sospechar mucho, e incluso razonablemente, pero es abiertamente arrogante consigo misma con Anna. También es extraño que su esposa se contuviera tanto tiempo antes de hablar abiertamente en contra de sus suegros. Desde entonces, en un apartamento separado se han establecido las leyes de la Guerra Fría. Si antes intentaban al menos mantener la visibilidad de una comunicación normal, ahora preferían cruzarse lo menos posible con sus suegros. Por supuesto, a veces era simplemente necesario, por ejemplo, en el pasillo o en la cocina. Aquí Anya mostró las maravillas de la diplomacia y trató de sortear numerosos ángulos agudos en su relación. Antonina Pavlovna, a su vez, intentó comerse a su nuera tanto como fuera posible. Todo estaba sucediendo. Trampa, pereza e inmundicia. Incluso sucedió que encontró sus platos un par de veces. Anya tuvo que vigilar su cocina. Fue desagradable. Y estuvo acompañada de algunos comentarios incómodos. Pero era absolutamente necesario. Cada día, Antonina Pavlovna ampliaba la gama de sus portadas. Por ejemplo, algún tiempo después de esta pelea épica, Anya notó que las cosas en el armario no estaban dobladas como ella las había doblado. Cuando la niña intentó decírselo a su segunda madre, que no debía subirse a su estante, recibió una resistencia decisiva, gritos, un infarto y una llamada de otra ambulancia. Alexei, viendo el espectáculo organizado por su madre, tampoco quiso proteger a su esposa y recordó que todavía viven en el apartamento de su madre. Y es ella quien debe decidir dónde y cuándo escalar. Y si Anya necesita ocultar algo, entonces definitivamente no está en esta casa. La joven estaba confundida y confundida. Ella no quería pelear con su sangre y su marido desde el principio. Intentó complacerla en todo y no hizo nada malo. Entonces, ¿por qué Antonina Pavlovna se venga de ella? Después de un tiempo, Alexei se alejó de la histeria de mamá y pudo afrontar esta situación con una mirada más saludable. El hombre, incluso con el retraso, se dio cuenta de que no solo era culpa de Anya en su pelea, sino que cómo podía hacerle un comentario a su madre. Criado en obediencia e incluso adorando a su madre, simplemente no asumió que fuera posible objetar algo en absoluto. No, no está bien. Alexei lo sintió bien. Aunque con gran deseo y aspiración, el hombre pudo comprender perfectamente qué esfuerzos morales y físicos debería poder soportar su esposa en presencia de su madre y no responderle con insultos e insultos. Alexei prefirió simplemente no darse cuenta de esto. Se comportó como Strauss, quien decidió que no había peligro si ella personalmente no lo tocaba. El acercamiento sería maravilloso si no lastimara el alma de Anna, quien confiaba en él sinceramente y esperaba la decisión de una pregunta incómoda para ella misma. Entonces el joven decidió consultar con Larisa. Después de todo,
Su hermana lleva muchos años casada, tiene 3 hermosos hijos, no se pelea con su propia suegra y, además, conoce muy bien a su madre. Así que si puedes esperar un consejo constructivo de alguien, entonces solo de Laura. Alexei y Larisa acordaron encontrarse en el patio de recreo frente a la casa de su esposa. Solo cuando los 3 estuvieran gritando en la colina y subiendo al arenero, sería posible hablar con ella normalmente. Alexei compró un regalo sencillo y económico para su sobrino y se sentaron bajo el hongo de metal con su hermana. Alexei le contó a Larisa todo lo que había sucedido en su casa desde la boda y la hermana lo pensó. Alexei pensó que la mujer acababa de encontrar palabras para responderle. Pero ella dio una respuesta completamente inesperada. Lioka, ya eres un hombre adulto. Bueno, ¿qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué te pasa? ¿No ves que nuestra madre te considera cosa suya, de su propiedad? ¿Que ella no nota ninguna personalidad en ti? Y tú, por cierto, lo admites tranquilamente. Y tú, Anya, ella solo está amenazando porque puede. Ni siquiera puedes defender a tu esposa, ella no puede decir nada sobre sí misma. Este es mi consejo para ti. Sal de ahí. Alexei, que no entendía, asintió. ¿Qué quieres decir con salir de allí? ¿Y a quién le debo dejar a mi mamá? No puede vivir sola, ya no es joven. Todos los argumentos de Larisa son que las ancianas en su vejez viven bastante bien sin hijos. La mujer simplemente sacudía la cabeza con pena. Lo sentía muchísimo por Ana. Finalmente, dijo Larisa, mirando a su hijo promedio rodando colina abajo. Bien, aquí tienes otra idea, Lioka. Si no te llevas bien con nuestra madre, al menos ten un hijo, ¿o qué? Tal vez ella misma te lleve al estudio de rodaje para que no estorbes. Y es hora de ti. ¿Cuántos años tienes, querida? ¿Por qué no le pides a Anya que sea madre? Siempre es la alegría de una mujer. Lo sé con seguridad. Alexei llegó a casa de muy buen humor. Solo estaba esperando el momento en que Anya regresara del trabajo. Hoy se suponía que era tarde porque había un gran banquete en su restaurante. Larisa, en su opinión, tenía toda la razón. Es incluso extraño que ni él ni Anya pensaran en algo tan simple. Pero al mismo tiempo es la única decisión correcta. Solo necesitas tener un hijo y entonces la relación con la madre definitivamente mejorará. Ella no ofenderá a la novia embarazada. Y el decreto de Anya solo debería ser favorable. Sin embargo, aquí había un problema. Es decir, las ganancias de Anya. Aunque Antonina Pavlovna se rió de la profesión de su novia. Y sus ingresos eran casi el doble que los de Alexei. Especialmente después de que la joven fuera ascendida a un puesto. Eran muy valorados en el trabajo y, a menudo, incluso recibían premios trimestrales y anuales. Si ella se toma la baja por maternidad, tendrán muy poco dinero. Y todavía necesitan comprar mucho más. Por ejemplo, mamá se queja de que no sería problema comprar un televisor en su habitación. Con una diagonal más grande. Y también hay que renovar los muebles de la cocina. Tenemos que pensar en comprar una alfombra nueva para mamá. Mejor. El viejo está gastado. Entonces, desde este punto de vista, es demasiado pronto para pasar al decreto. Pero él quiere ser padre. ¿Es una Larisa digna de pasear a los herederos por el parque? No, no es peor. Él también puede. Así que durante algún tiempo se quedarán sin alfombra nueva. En el caso extremo, Anya dará a luz y se pondrá a trabajar. Y si mamá está de acuerdo, se quedará en una casa de maternidad con una nieta o un nieto. Es una gran opción. Y a Alexei no se le ocurrió nada mejor que llamar a su esposa por teléfono. Cariño, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Por supuesto que es bueno. Simplemente genial. Vuelve a casa pronto y lo discutiremos. Estoy esperando. Anya corrió hacia Alexei después del turno, sin sentir sus pies bajo sus pies. ¿Se hará realidad su sueño ahora y su amado hombre dirá que ya no tienen que vivir con esta repugnante Antonina Pavlovna? ¿Y podrán alquilar un apartamento pequeño pero acogedor, instalarse allí,
decidir cómo vivir solos, y nadie interferirá con la madrugada del fin de semana con una voz chirriante. Y no derramará la comida cocinada, no meterá en la lavadora sus blusas blancas con sus pantalones deportivos rojos, no indicará cuántas veces cambiar el balde de agua para lavar los pisos. Anya se dio cuenta de que había vuelto a tener un sueño. Nunca, ni una ni dos veces, se dio cuenta de que fácilmente empieza a soñar con un futuro feliz en la vida. Pero es difícil detenerse y volver a la realidad. Es mejor esperar el encuentro con Aliosenka. Y que diga qué tipo de sorpresa tiene. Cuando Ana escuchó la idea que tenía su marido, suspiró un poco. No lo pensó dos veces y ya era hora de que sus hijos nacieran en su familia. ¿Cómo se las arreglarán para arreglárselas con un solo salario? Antonia Pavlovna, que mira a todas partes. ¿Y si decide desahogar su ira contra ella, Ana, y contra un niño inocente? Ana intentó transmitirle estas sencillas ideas a Alexei. El marido lo repitió durante toda la rutina, sin pensar en problemas donde no los hay. De alguna manera nos las arreglaremos, y no un monstruo como mi mamá, como la dibujas. Y necesitas exagerar. Al final, Ana se convenció a sí misma de convertirse en madre. Vio muchas ventajas en el hecho de que podría ser una buena madre. Que puede tener un bebé en brazos, oliendo la leche y la alegría de las piedritas. Entonces, el bebé necesita serlo. Pero ni en un mes, ni en medio año, ni en un año, el niño de la familia de Ana y Alexei nunca apareció. Y después de 2 años, y después de 3. Anya ya no estaba preocupada por la broma. Corrí a los médicos, me preocupé y busqué métodos de tratamiento alternativos. Pero todo fue en vano. El resultado aún no estaba ahí. Mientras tanto, Antonina Pavlovna ya ha prestado atención a los problemas de la novia en este ámbito. E inmediatamente, instantáneamente, golpea al paciente. El día que eligió no fue fácil, dejar salir de la maternidad a su hija Larisa con otro hijo. Cuarto en el conteo. Reuniendo a todos los invitados a su alrededor, invitados a un mini festival familiar. Y mi hijo tuvo mala suerte, ay, mala suerte. Su esposa es infructuosa. Vacío. Nunca tendrá a sus hijos en brazos con ella. Qué hombre tan desafortunado. Necesita dejarla mientras sea joven. Pero él no quiere. Simplemente se encariñó con esta Anya. Aunque pudo encontrar uno normal. Y dar a luz a un bebé, y hacerlo tan insoportable como este límite. Uf. Incluso hablar de ella entre gente normal es repugnante. No estropearé las vacaciones de mi hija. Por supuesto, se sintieron amargos y ofensivos al escuchar esto. No miró cómo todos entenderían su gestión. Se levantó, se preparó y silenciosamente salió de casa. Solo. Su marido. Lo sabía por experiencia. Ella siempre apoyó a su madre en todo. Entonces él no la siguió. Tal vez ya estaba de acuerdo con Antonina Pavlovna, o tal vez simplemente no consideró necesario convertirse en esposa en este asunto. Especialmente amargada no fue porque no entendía por qué no tenían hijos. Si se tienen en cuenta los numerosos y costosos exámenes a los que se sometió en todas partes, desde elegantes centros médicos privados hasta hospitales famosos, se encontraba bien. Simplemente nada de qué quejarse, con todas las ganas. Y no hubo niños, como no lo sabía. Por supuesto, cuando le llevó otra nota con su sello a su alosá y le demostró que no era culpa suya, la locuaz Antonina Pavlovna no pudo quedarse callada. Comenzó a gritarle a su nuera y a suponer, por supuesto, al oído que los resultados deseados simplemente se habían conseguido. ¿En cuánto tiempo, para poder pagar la nota? O, lo que es aún más correcto, y no se presentó como una suposición, sino como una verdad en última instancia. Ana, por su juventud y estupidez, hizo tantos abortos en el pueblo que nunca podrá quedar embarazada. Y luego, por muy joven que fuera la mujer, no se justificó ni dijo que era simplemente imposible, que Alexei era el primero. Pero nadie le creyó. No solo su suegra, cuya opinión podría pasarse por alto, sino también su marido. Ana también empezó a notar en su caso. ¿Qué la mira con recelo, descontento y desprecio en los últimos tiempos?
especialmente porque sus ingresos continuaron creciendo junto con su posición. Pero Alexei no podía presumir de tener altos ingresos. Continuamente acusaba a todos de no ganar suficiente dinero en el trabajo, a su madre por no obligarlo a estudiar, a su esposa por no dejarlo desarrollarse. En otras palabras, Alexei tenía la culpa de todo menos de él mismo. Ni una ni dos veces los médicos a los que Anna se dirigió le dijeron que, en primer lugar, era necesario realizar un examen completo de su marido, porque si estaba completamente sana, entonces el problema podría estar oculto en Alexei. Pero, por desgracia, Liosa ni siquiera quería oír que iría al hospital con su esposa, y además por un asunto tan delicado como la posible infertilidad masculina. ¿Qué estás murmurando? Le estaba gritando a Anya. ¿Crees siquiera que estás hablando? ¿O tu lengua trabaja separada de tu cerebro? ¿Cómo puede ser que no estés embarazada en absoluto? Es culpa de un hombre. ¿Quién lleva al bebé? ¿A mí? No, es una mujer. ¿Quién dará a luz entonces? Es una mujer otra vez. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Decidiste culparme por no saber de tu ser y de tu nada. Tienes razón, mamá. Estaba saliendo con hombres en tu pueblo. Y yo, un tonto, te creí, que en ninguna parte y sin nadie. Ve y cúrate a ti mismo. Dame un niño. Con el corazón vacío. A Ana le resultaba difícil escuchar acusaciones tan injustas. Aunque entendió que ella tenía la culpa. No debería haber permitido demasiado a Alexei y a su madre desde el principio. Y ahora así es como resulta. Están acostumbrados a sentarse en su cuello. Ella no se quedó atrás de su amado hijo y Antonina Pavlovna. También entendió que ahora solo su infancia y su amada nuera pueden comerse. Y entonces empujó a la enferma y atribulada a niña a su casa. La anciana le daba todo a Aliosenka y también culpaba a su esposa de todos sus pecados mortales. Mira, hijito, qué serpiente te has calentado en el pecho. Ella es infructuosa. Y tú eres pobre y miserable. Ella no te perdonará. Elegiste a la chica equivocada. ¿Pero qué clase de novio eras, Aliosenka? Bueno, ahora ves que tu madre tenía razón. Cuando dijo que no era buena pareja para ti. Ahora lo eres. Con tales palabras, Anya trató de esconderse en algún lugar lejano para no llamar la atención de los viejos corgis. Pero encontró una novia en todas partes y, bajo la silenciosa aprobación de su hijo, continuó escupiendo su cerebro hasta que las lágrimas de la joven comenzaron a brotar de sus ojos. En esos momentos, intentó relajarse y pensar en algo bueno. Por ejemplo, que algún día, tal vez, recaude dinero y abra su propio pequeño restaurante con un ambiente hogareño y una cocina única. La niña soñaba con el día en que pudiera determinar la política de su propio restaurante, cuando elegiría los platos y el interior, cuando celebraría fiestas ruidosas en su restaurante. Y reuniones familiares tranquilas. En otras palabras, ella tenía muchos planes, pero Alexei era quien lo obstaculizaba todo. Ana no era una joven estúpida y era muy buena contando. Entendió que su marido en realidad se quedaba con la mayor parte del dinero que ganaba. Pero como lo quería con una sonrisa, no con un cuchillo en la garganta, no podía quejarse. Y Alexei, en estos años, dominó a la perfección el método de seducción de su esposa según todos los caprichos suyos y de su madre. Porque los ingresos de Aliosa eran mucho más bajos que los de ella, y su madre constantemente quería renovar el baño, un abrigo nuevo o un viaje desde la capital sofocante y polvorienta a algún lugar del sur, o el salario de Anya, todo. Un hijastro chupa sangre. A pesar de todo esto, la ayuda de los padres de Anya estaba estrictamente prohibida. Por supuesto, al principio Alexei trató de resumir todo en el cuidado de su esposa y de que ella también pudiera beneficiarse de sus propios ingresos. Por ejemplo, si Anya quisiera enviar una traducción a su madre para que le tratara los dientes en una clínica local. No hay ningún vestido nuevo. Le impedirían comprar al menos un par, porque con los viejos no luce muy bien. Ana le creyó y decidió enviar a su madre con el siguiente salario.
Pero cuando llegó el momento del próximo salario, resultó que los suegros y el marido necesitaban algo con mucha urgencia, y el traslado de la madre se pospuso nuevamente, esta vez por tiempo indefinido. Cuando el padre de Aniña necesitó ayuda material de su hija, Alexei empezó a pensar que su sofá se estaba cayendo a pedazos y que pronto empezarían a dormir en el suelo. Y como ella también duerme en este sofá, no sería un problema actualizarlo primero y luego pensar en su padre. Antonina Pavlovna hablaba en general con su propia franqueza. Le dijo a su joven nuera: no te dieron ninguna educación, no te llevaron al pueblo, no te dieron vivienda. Nada. Absolutamente nada. Entonces no tienes nada que agradecer. Mi hijo hace más por ti que tú. Papá y tu mamá que viven en el pueblo. ¿Dónde está tu apartamento? Sí, no está ahí. ¿Dónde está tu diploma de educación superior? Tampoco está ahí. Así que deja de pensar en inyectar dinero allí. Vives aquí, utilizas electrodomésticos aquí. Aquí también pasas tus días, en buen estado. Así que tienes que invertir aquí, no en la casa de tus padres, donde no has estado durante años. Ana, más de una o dos veces, intentó decirle a la malvada tía que algo no se notaba en las inversiones que ella personalmente le hizo a su propia hija, Larisa. Pero ella simplemente guardó silencio. Larisa tampoco tenía educación analfabeta ni vivienda. Pero Larisa, según la mujer, era simplemente una chica inteligente, porque ya había dado a luz a tantos hijos. Intentó no prestar atención a todo el derramamiento de sangre en su dirección. Lo único que realmente sufrió fue la imposibilidad de visitar a sus padres y recibirlos aquí, donde vivía. Antonina Pavlovna prohibió estrictamente a este pueblo pisar el umbral de su casa. Y no habló mejor de su viaje a casa. Entonces podía comunicarse con su madre por teléfono, y cuando nadie la escuchaba, o en el bar, huyendo del trabajo antes, cuando llegaba a la ciudad y alquilaba una casa por un día. Más de una vez, una joven pensó que no podía vivir así, en constante humillación y hostilidad, y además sin derecho a disponer del dinero que ganaba por sí misma. Y su madre le aconsejó a su hija que hiciera algo con Alexei, Antonina Pavlovna y este matrimonio. Pero todavía esperaba que pudieran tener hijos con sus maridos y entonces todo iría bien. Ana trabajaba cada vez más y volvía a casa con menos frecuencia. De hecho, solo para pasar la noche. Y Antonina Pavlovna logró atrapar a la desafortunada nuera incluso en este caso. La niña era la culpable de las malas tareas del hogar. Cocina poco, limpia poco, lava y no hace nada. Ella hace todo completamente mal. Ella no dejó sola a la niña, y respecto al hecho de que su hijo quería ser madre, lo que significa que tuvo que buscar otros médicos para consultarla. Ni el llanto de Aniña de que está sana y que el motivo de su búsqueda debería ser Alexei, ni los contratos, ni los numerosos resultados del examen no convencieron a la mujer. Ella simplemente se doblegó y no iba a rechazar oportunidades tan convenientes para presionar a Anya. Y Alexei empezó a tratar cada vez peor a su joven esposa. Es difícil decir qué causó tales cambios. Pero, por desgracia, eran obvios. Se negó incluso a discutir con su esposa el tema del examen conjunto por parte del ginecólogo, ya que, según sus palabras, no iba a adoptar un niño en ese caso, si de repente no tenían nada con el parto y no tenían éxito. Y una vez incluso le declaró a su joven esposa. Y cobró coraje. Y, en general, estos son tus serios problemas, no los míos en absoluto. Mi madre lo dice bien, la vocación de una persona es ser padre, dejar la vida atrás. Por ejemplo, estoy seguro de que puedo convertirme en padre y tú, como vemos, eres solo un color vacío e inútil. Por lo tanto, definitivamente encontraré una mujer normal y la haré una niña. Y luego te morderás las uñas. Porque simplemente te echaré. Pero puedes hacerlo tú mismo. Soy joven, sana, fuerte, hermosa. ¿Por qué necesito a alguien como tú? Inocente y estúpido. Ni siquiera pudiste llevarte bien con mi mamá durante tantos años. Y te tomaron con todo su corazón. Lo recuerdo muy bien. Así que piensa, Anya. No me envíes a estas pruebas inútiles.
Y de alguna manera deberías perderte y buscar. Trabaja con tus pies y con tu cerebro, para que finalmente tengamos un hijo. Entonces, ¿por qué te necesito? Y sin ti hay quienes irán al apartamento del hombre y lo darán a luz. Mamá tenía toda la razón en tu opinión. No viniste a mí, sino a mi departamento en la capital. Entonces hay otras mujeres, no tan estúpidas como tú. Solo que ellas, a diferencia de las muchachas del pueblo, no corrieron al aborto. Y ahora no sufren por falta de fruto. ¿Lo entiendes? Ana no respondió nada a su marido. Es solo que ahora parece tener los ojos cerrados sobre la persona que era Alexei. El primer impulso de la joven fue empacar inmediatamente sus cosas en una bolsa y abandonar su apartamento y su vida para siempre. Pero la niña logró cubrirse. Ahora no. No ahora, pero... sí pronto. Tendrá tiempo para pensarlo. Annie visitó el pueblo de su madre. Ella no quería ir allí con anticipación. Ella acaba de pedir unas vacaciones familiares. Ella lo recibió y siguió su camino. Mamá, dijo, le acarició el pelo largo y enredado. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Antonina Pavlovna simplemente me come como alimento y mi marido empezó a tratarme peor que a un perro en la habitación? ¿Qué le hice mal? ¿Y qué tiene de malo ella? No decía una palabra cuando daba sus conciertos. Entonces, ¿por qué ella es así? ¿Cómo esto? La niña lloró en silencio y su madre tampoco pudo contener las lágrimas. Escucha, Anika. ¿No pensaste que no es solo que no tienes hijos? Quizás sea solo una señal. Una señal de que no necesitas a este Alexei. Eres una chica inteligente, una belleza, una artesana y en tu negocio simplemente una artesana. Pero, hija, ¿desaparecerás sin él? Nunca en tu vida. Deja de llorar, recoge tus cosas y deja de hacer el papel de sirviente mudo allí, en casa de Antonina. Tú, cariño, definitivamente serás aún más feliz en la vida. ¿Pero será feliz? Esta es una gran pregunta. No debería seguir con esto. Solo empeorará. Ahora mismo, ve y quítale todo. Deja de intentar olvidar a mi novia. Te lo vengo contando desde hace tiempo. Pero tenías miedo de tomar una decisión. Y no tengas miedo. Todas las decisiones ahora son tuyas solo para siempre. Ni lo dudes. Todo estará bien, hija mía. Todo estará bien seguro. Mientras Anya escuchaba las palabras tranquilas y tranquilas de su madre, creía con toda su alma. Ella iba a hacer lo mismo. Volver a casa, visitar el apartamento de Alexei, con el que ella no tenía nada que ver con nada más. Tomar para sí lo que había comprado durante todos estos años, y no había mucho allí. Solo ropa y un poquito. Y salir para siempre. Siempre podrá pagar el alquiler con su salario. Podrá alimentarse sola, escupir. Entonces ella no necesitará dinero en absoluto. Ella se quedará y ayudará a su mamá y a su papá. Por delante solo le espera una vida buena y tranquila. ¿No es así? Pero, por desgracia, habiendo regresado a la ciudad. La niña no estaba tan segura de querer dejar a Alexei. Como sabes, es un hábito de la segunda naturaleza. Y Anya era muy pegajosa y muy reacia. Durante mucho tiempo pensó que tal vez no valía la pena cortar tan bruscamente y que su matrimonio con Alexei no es tan malo en esencia. Abrió la puerta con su llave y quedó asombrada. Desde el pasillo, donde ella estaba, se escuchó claramente una voz de mujer, que era algo alegre, y la voz grave de su marido, Alexei, quien coincidió con esta primera voz desconocida en que se trata del invitado del sexo femenino que tiene Alexei. Mientras Anya decidía que necesitaba resolverlo, puso la larga nariz de Antonina Pavlovna con su propia personalidad en el pasillo. Bueno, ¿qué? Mi hijo le trajo una niña normal. Sin límite, sin. Alexei miró fuera de la habitación. Definitivamente tenía un pez pegado a la mano. Una niña joven y brillante, no mayor de años. El vestido estaba vestido de tal manera que no estaba del todo claro dónde empezaba y dónde terminaba. Este malentendido sobre la costura fue muy pequeño. Los invitados,
a quienes tanto apreciaba Antonina Pavlovna, iban vestidos de tal manera que resultaban feos. Brillante y, según Anya, simplemente de mal gusto. Pero eso no impidió que Alexei la pellizcara lentamente detrás del muslo y soltara él. La chica con dignidad, incluso sin mirar al hombre, empacó su bolso y cosas, tomó algunos de sus propios utensilios profesionales de la cocina y se dispuso a vestirse para irse de aquí para siempre. Pero aquí ves cómo sucedió. Alexei la atrajo hacia la nuca. No encontrabas tu lugar bajo el sol de la capital local. Al pueblo, a los pobres, bajo el barril. Y aquí, para que no vuelvas nunca más. ¿Me entiendes? Te veré cerca de mi casa, te romperé la nariz. Así que sal de aquí, para bien. Para bien. Y ni se te ocurra llamar. Ana no reaccionó a lo que acababa de decir su marido. No prestó atención a cómo se reían de ella, mientras Antonina Pavlovna y aquella chica caminaban por ahí. Ni siquiera se reconocieron. Es mejor olvidar todos estos años como una pesadilla y no volver a recordarlos nunca más. Ana no tenía idea de a dónde ir ni dónde inclinar la cabeza. Al salir de casa, la joven llamó por primera vez a un taxi. Pero ella simplemente no sabía a qué dirección llamar al conductor. Después de pensar que podía ir a trabajar primero, y eso era lo único que le quedaba, Ana dictó la dirección del conductor y se sentó en el asiento trasero. Tenía una nueva vida por delante y tenía que intentarlo. Para hacerla mucho mejor que antes. A pesar de que hoy no era su día libre, Ana fue aceptada de todo corazón en el trabajo. Apenas una joven sacó sus maletas del apagón hasta el restaurante y se puso de pie delante de sus compañeros. En ese momento se dieron cuenta de que algo andaba mal en la vida de Ana. Y enseguida comenzaron a consolarla. Entonces, frente a la niña, sobre la mesa, por supuesto, como por el momento de una varita mágica, se materializó una gran taza de café, y a ella, el jefe de la pastelería le ofreció a la niña su nueva creación, la croissant más fresco con mermelada de manzana. Ella no era una gran fanática de los dulces, pero el croissant se veía tan apetitoso y olía tan atractivo que no pudo resistirse a no pellizcarle los dientes de inmediato. Cuando el café ya estaba bebido y él se comió el croissant, llegó el momento de hablar de lo que trajo a la chica aquí en su tiempo libre, y además con bolsas enormes. Y Anya, que antes no había sido muy popular en sus asuntos, comenzó a contarles todo a sus colegas. Y de cómo su marido quería a sus hijos, de cómo su madre comía su comida y de cómo regresó de su primer matrimonio al pueblo. Encontré a esta extraña chica medio desnuda en casa. En resumen, Ana lloró todas sus experiencias durante muchos años en esta mesa junto a colegas amigables, aunque un poco confundidos. Y entonces empezó algo inimaginable. Las personas sentadas a la mesa agitaban las manos, gritaban algo y en el descanso comenzaron a ofrecerle a Ana sus servicios. Por ejemplo, alguien recordó que tiene un amigo que alquila un apartamento decente de una habitación por un precio muy bajo. Alguien recordó que se puede encontrar un coche con conductor para trasladar las cosas de niña a niña. Alguien incluso sugirió cambiarse con Ana para trasladarla a un nuevo lugar y luego se puso a trabajar, sin tener ningún problema. Alguien le preguntó si estaba todo bien con las finanzas. Y le ofreció su ayuda al principio. En definitiva, en apenas un cuarto de hora, la joven recibió todo el apoyo que había recibido. Y no podía dejar de complacerla. Pronto, Anya estuvo arreglada y observada como siempre y miró con confianza el mañana. Ahora no tenía nada que temer. Y la niña decidió firmemente que todo lo que siga en su destino será solo positivo. Porque ya había escuchado lo suficiente su discurso negativo. Ahora no podía creer que todas las desagradables declaraciones de Antonina Pavlovna, su maravilloso hijo, hubieran sido toleradas durante tantos años. Y todavía hay tanta gente en el mundo, y muchas de ellas son muy agradables, amigables, afectuosas y educadas. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo para comunicarte con ellos, porque todo sale solo. Tan pronto como Anya se mudó a un sencillo apartamento de una habitación que pertenecía a su colega, llamaron a la puerta. Cuando la niña abrió la puerta, un joven de apariencia agradable estaba afuera. Se presentó como Vitali y le dijo que había venido a ayudarla con sus cosas y equipo.
Resultó que era un colega lejano de Anya en un restaurante. Y no quería que la niña resolviera ella misma todos los problemas del hogar. Así, Anya y Vitali se conocieron mejor en ese momento, mientras el joven revisaba los estantes y armarios y volvía a conectar la lavadora después de un largo periodo de inactividad. Y no fue de extrañar que Vitali, impresionado por la belleza, la mente y la capacidad de servicio de la niña, la invitara a darle tiempo de alguna manera e ir juntos al cine. Al menos una sola vez. Y Anya estuvo de acuerdo, por supuesto. ¿Qué pudo haber perdido? Los jóvenes empezaron a apoyar la comunicación y muy a menudo salían a algún lado. Vitalik no tuvo tiempo de felicitar a Anya. Es hermosa, inteligente y alegre, y su figura está en perfecto orden. Y cuando intentó convertir a Anya en stripper, literalmente se lamió los dedos, sin prestar atención a nada. La joven también fue muy agradable con una comunicación tan simple, pero hombre muy interesante. Los acontecimientos del pasado que los llevaron a conocerse se olvidaron con bastante rapidez. Y sin duda fue lo mejor. Muy pronto, Anya dejó incluso de recordar los insultos que le infligieron Antonina Pavlovna y Alexei. Tenía una vida diferente, nueva y feliz. Del tipo con el que había soñado antes. El encuentro con Larisa, la hermana de Alexei y su novia, ocurrió inesperadamente. Es una broma decirlo, han pasado más de años. En este domingo soleado, Vitalik decidió ir a la agencia de viajes para pagar los gastos de viaje. Y Anitka, con dos adorables bebés, Kira, de 1 año, y Yarik, de 1 año, salieron a pasear y divertirse en el parque infantil. Al principio, la joven madre no podía entender por qué esa mujer con un sombrero ancho la miraba con tanta atención y a quien le recuerda realmente. Pero entonces, cuando Larisa, y esa era ella, se acercó a ella y le pidió permiso para sentarse, Ana lo recordó todo. Por supuesto, ella no rechazó la modesta petición de Lori. Ella no pudo evitar notar que qué estúpido era ser una mujer completamente nueva. Ahora se suponía que Larisa acababa de terminar, pero parecía una anciana, de años. Laura llevó a su hermano menor, el quinto, al patio de recreo. Las dos mujeres sentadas en el banco bajo las setas empezaron a hablar de él. Resultó que desde hace 2 años Larisa cría sola a sus hijos. Y sucedió justo después del nacimiento de su quinto hijo, Misenka. El niño tenía algún tipo de traumatismo de nacimiento. Al fin y al cabo, no es lo mismo dar a luz a una edad digna que a los 8 años. Y fueron tratados en todo tipo de hospitales durante mucho tiempo. El marido de Larisa no pudo soportar tal régimen y desapareció en la oscuridad. Antes de eso, dejó su trabajo oficial. Por lo tanto, a los elementos de la mujer solo se les dio el mínimo. Por supuesto, fue difícil para la mujer. No solo tuvo muchos hijos, sino que tampoco recibió ningún tipo de educación. Y ella no tenía ninguna propiedad. Por supuesto, tuvo que salir del apartamento de su marido, llevando a sus 5 hijos del brazo. Durante un tiempo, Antonina Pavlovna los acogió, muy reticente y resentida. Y Larisa y sus hijos no se sintieron amados en todo momento. Y mujeres mayores y descorteses no deseadas en la casa de huéspedes. Y lamentaron no tener otra opción. Pero entonces todo cambió, y no de la manera más alegre. En cuanto a Alexei, tenía cosas aún peores que hacer. No era un novio muy celoso, pero Antonina Pavlovna definitivamente necesitaba nietos. A veces la gente que lo rodeaba incluso tenía la impresión que considera a su propio hijo como un toro de tribu con buen apellido. Ese es el tipo de alcistas que deberían multiplicarse. Por eso esta anciana con terquedad, digna del mejor uso, le presentó a cada vez más chicas nuevas que simplemente estaban obligadas, en su opinión, a convertirse en madre de los herederos. Pero con los herederos no funcionó. Aunque Larisa los escuchó más de una vez, por la noche, cuando Alexei le habló a su madre sobre el hecho de que ya iba a todo tipo de secuestros, y los niños no tuvieron éxito, y no tuvieron éxito. Antonina Pavlovna le dio a su hijo todo tipo de consejos sobre cómo atar a una niña a sí misma. Pero, por desgracia, todos se fueron uno por uno y nunca se casaron. Y no dar a luz a su futuro heredero.
Al parecer, el carácter del potencial marido y de su madre fue visto por las chicas experimentadas en el verso, y sus familias prefirieron atenerse a él en la medida de lo posible. Esto continuó hasta el momento en que una de esas chicas, Olga, decidió mudarse con ellos. Pero entonces la propia Antonina Pavlovna ya estaba enfurecida. No esperaba un monstruo así con falda. Hasta ahora, la anciana pensaba que todas las posibles novias lucirían como una Anya tranquila, despreocupada y trabajadora. Pero no, Olia era muy diferente a ella. Y no en la mejor dirección. En primer lugar, la ama de casa Olga dividió las facturas de los servicios públicos. Si antes Alexei intentaba pagar por todos los que vivían en el apartamento, ahora Larisa, sus hijos y Antonina Pavlovna tenían que buscar dinero para su parte de los servicios públicos. Olia dijo que su presupuesto es solo su presupuesto y que no hay nada que pueda hacer con sus propias manos. No está obligada a ocupar la posición de madre de su marido. Y su madrastra. Como saben, pero para tener dinero aquí todos los meses para los servicios públicos. Además, todas las familias que vivían bajo el mismo techo empezaron a comer completamente por separado. Olia no solo cocinaba para los demás, sino que tampoco dudaba en echar a todos los niños de la cocina, incluidos los más pequeños, que intentaban coger al menos un trozo de sí mismos de la mesa. Tal comportamiento molestó mucho y enojó a la respetada matrona Antonina Pavlovna. Pero Olga simplemente tenía miedo de objetar. Parecía que la niña había arruinado completamente a su hijo, y ahora Alyosha solo podía pensar como ella le ordenaba. Y ella le ordenó de una manera muy radical. Por ejemplo, estaba estrictamente prohibido pasar tiempo con los sobrinos y gastar dinero en ellos. Además, Alia no toleró ninguna compra para el apartamento ni personalmente para la madre de Alexei. Ella estaba causando un gran escándalo cada vez con el golpe de los platos. Cuando Antonina Pavlovna accidentalmente tomó su ropa con detergente en polvo en el baño. Y Alexei se limitó a mirar a su madre y le pidió no decirle nada a Olga. Ella, por así decirlo, no estaba en su sano juicio. Después de que esta chica se instaló en el apartamento, ya no vivía nadie allí. Y Antonina Pavlovna decidió tomar medidas drásticas. A través de algunos de sus buenos amigos, una anciana descubrió cómo cambiar su gran apartamento por varios pequeños. Eso sí, en sueños vio nada menos que 3 habitaciones individuales para ella, para su hija con hijos y para su hijo, por supuesto. Pero de repente la vida hizo correcciones a estos grandiosos planes. Quedó claro que simplemente no podrían intercambiar ninguno de estos. Sus costes de vivienda no serían suficientes para ello. Esto significa que o siguen juntos en una pequeña manzana de una zona residencial y cada día tienen un escándalo en la cocina y en el baño, o toman decisiones impopulares que fueron tomadas por los mismos conocidos experimentados. Se trataba del hecho de que no se pueden comprar apartamentos en la ciudad, sino casas pequeñas en el pueblo, o pequeños apartamentos en pueblos tipo ciudad, para elección de los futuros propietarios. Entonces la todopoderosa Antonina Pavlovna pensó en ello. Por un lado, en principio no quería vivir en el pueblo, porque las mujeres consideraban que las personas que vivían fuera de la capital eran casi de segunda categoría. Por otro lado, era simplemente imposible existir bajo un mismo techo. Y le rogué a la madre de Alexei que pensara detenidamente en ayudarle a conseguir una casa para casarse con Olga. Fue una condición importante que la joven y el hombre pusieron antes de que él pudiera decir que sí. El honor propio frente a la felicidad del hijo. ¿Qué fue elegir a Antonina? Ninguna de las amas de casa se sorprendió mucho cuando ella hizo el pedido temprano en la mañana, eso es todo, vayamos a ver los apartamentos en los pueblos. Sin embargo, verla decepcionó a Antonina Pavlovna mientras recorría la ciudad. Fue una vergüenza y confusión, y la falta de la infraestructura necesaria, y la falta de transporte de nuevas viviendas, e incluso vecinos potenciales incultos. La mujer no podía simplemente elegir, y esa misma noche, en la cocina, por primera vez en toda la audiencia se puso a regañar a su amado Alexei. Había una buena anca tuya y se escapó. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quién te necesita tanto? De la nada, Alexei ni siquiera empezó a morder a su madre. Y cuando se dio cuenta de que lo estaban regañando por hacer todo como ella le enseñó en un momento.
como Olga no se iba a rendir y tomaba más y más. Se decidió vender la casa y trasladarse al pueblo, comprando allí algo nuevo. En cualquier caso, la honorable matrona ya no quería estar bajo el mismo techo que Olga. Ni por un minuto, ni por un segundo. Pero algo volvió a salir mal. En primer lugar, Larisa simplemente se negó a mudarse con los niños al campo. Sus hijos tienen muchas más oportunidades que allí, por lo que la zona residencial que le compraron sigue cerrada. El jardín está cubierto de malas hierbas y ella lleva varios años alquilando la casa en un barrio económico. Los niños han crecido durante este tiempo y necesitan mucho espacio personal, pero ella no puede dárselo en absoluto. Solo tienen suficiente para un dormitorio. Antonina Pavlovna vive sin placer en un apartamento de pueblo, pero lo odia desde pequeña porque era el más barato. No soporta una pequeña tienda, ni una pequeña clínica, ni a sus simples vecinos. Ahora no tiene a dónde ir. Además, ella está envejeciendo. Su edad se acerca. Y no había nadie que la llevara a la ciudad para recibir tratamiento. Y Alexei se sorprendió con Ana. ¿Qué pasa con Alexei? Continuó su historia de Larisa, suspirando tristemente. Alexei no tuvo ningún problema en la vida. Incluso consiguió privarse de su propio apartamento. Después de todo, cuando su madre vendió su gran apartamento y empezó a buscar una nueva vivienda, Olga le obligó a aceptar su parte del dinero. Invertir en algo más. Dijo que nunca se casaría con una mujer pobre que viviera en una granja colectiva. No para crecer en la capital, para ponerme en contacto con algún tipo cualquiera sin un trabajo ni una vida digna. Alexei pensó que él tampoco quería ser cola de vaca hasta el final de su vida. Entonces tomó el dinero y liquidó la cantidad en el banco del tribunal. ¿Cómo fue que su nuevo piso quedó registrado a nombre de Olga? Ni siquiera entendimos a su madre. Pero ella acaba de dejarlo una semana después de la compra. Ni siquiera tuvieron tiempo de celebrar la boda. Alexei regresó con su madre, pero no a un apartamento grande, sino a un apartamento de una habitación. Así viven juntos en el pueblo. Ella se enoja con él no la deja pasar. Trabaja en algún lugar detrás de escena, entrega todo el dinero como deuda al banco. Y ella tenía que retenerlo. Intentó llevarse bien con una dama, pero no funcionó. La señora era joven y quería una familia de pleno derecho, pero Alexei no tenía hijos. En realidad pensamos que tiene un problema con él, pero todavía no quiere que lo examinen. Él se resiste. Anya simplemente negó con la cabeza y no se olvidó de limpiarse las manos con toallitas húmedas o regarlas. Para coleccionar juguetes. Larisa, como madre experimentada, estaba enamorada de los inteligentes movimientos de una joven. Ana estaba llena de felicidad y alegría, y sus hijos estaban bien vestidos y no eran caprichosos. Ella habló muy poco sobre sí misma. Abrió su propio pequeño restaurante, luego se casó y se fue de baja por maternidad. Gestiona el negocio de forma remota y personalmente solo un par de veces por semana. Aporta ingresos no demasiado importantes pero estables. Junto con un salario duramente ganado, tienen suficiente para la familia, para todo lo que desean. Los padres trajeron a sus hijos del pueblo para que pudieran estar más cerca de la vejez. Es un placer criarlos con sus nietos, ayudar a los jóvenes para que ellos y Vitalik a veces puedan estar juntos. Feliz. Está claro que todos están contentos y contentos con su vida. Entonces llegó al lugar un coche grande y moderno, y un joven que lo había abandonado llevó a los niños al salón, ayudó a Ana a prepararse y se marcharon. De la joven familia surgió tal atmósfera de aceptación, diversión y alegría que Larisa, de mala gana, sintió un toque en el pecho. No tenía celos de Anna porque entendía que merecía su felicidad. Laura no le dijo a Anya que Aliosa la había visto muchas veces en las calles de la ciudad mientras aún vivía en la capital. Y luego se quejó de la injusticia de este mundo. ¿Por qué uno es todo y el otro nada? El hermano literalmente perdió la voz por el hecho de que Anya se había vuelto tan brillante, rodeada de sus seres queridos, exitosa y segura de sí misma. ¿Y en qué se convirtió con los años? Estuve observando este auto durante mucho tiempo.